¿En alguna oportunidad te has demorado en obtener resultados? Me imagino que sí, pero ¿te ha pasado porque te resulta difícil aceptar una idea, alguna idea nueva, diferente a lo que tú piensas, una propuesta, algún cambio? ¿O conoces a alguna persona que se mantiene en una situación difícil, incómoda, desagradable, incluso hasta de mala salud, o una situación de empleo que le trae muy malas consecuencias, que lo aleja muchísimo a esa persona del bienestar, por no saber aceptar? Hola, te saluda Dalia Borges. Es un placer en esta oportunidad ofrecerte este video. En esta ocasión te digo video, no solamente porque como siempre te muestro imágenes y videos dentro de lo que yo te converso, sino que también traigo acompañando mi video con uno que diseñé utilizando inteligencia artificial, a propósito justamente de aceptar y adaptarnos a los cambios. Escribí una historia que lleva a la reflexión, una historia que está diseñada, como te dije antes, con inteligencia artificial porque es algo nuevo, es una idea nueva, donde hay muchas personas que les cuesta aceptar que hay un cambio que de paso no es nuevo, porque inteligencia artificial está desde hace muchísimo tiempo, solo que ahora vamos a decir que está de moda y está muy rápido los cambios que se están dando para ser aplicados en diferentes actividades, en empleos, etcétera. La cuestión está que si no conoces la herramienta, si no sabes, no tienes la información de lo que trae el cambio, si no tienes la información, entonces comienza a mandar en tus decisiones los paradigmas, tus creencias, si eres de mente rígida, tu resistencia al cambio, y entonces no aprovechas y no haces un buen uso como acompañante, como ayuda a tus actividades de pronto para ser más productivo, más productiva en lo que hagas. Hay muchas, muchas cosas que podemos hacer, solo que apegados a valores, a principios, y siempre siendo nosotros los líderes de lo que estamos haciendo. Y simplemente inteligencia artificial es nuestro apoyo, nuestra ayuda para disminuir un poco tiempo, inversión de tiempo, de esfuerzo. Hay muchas ventajas que en otras oportunidades puedo compartir y si tienes la curiosidad también me puedes preguntar. En este video muestro una historia cuyo guión yo hice y lo coloqué para que se elaborara este video que te voy a presentar. Allí, en esa historia, se refleja una persona con una mente muy rígida, una persona que le cuesta aceptar el cambio. Eso pasa cuando tenemos la mente rígida. Creemos que nosotros tenemos toda la razón, toda la verdad, y no nos abrimos a experimentar o a aceptar que hay otra forma de ver las cosas. Y eso nos trae consecuencias. Quiero que prestes mucha atención. Es animado, con diseños de dibujos animados, y ahí también entra otro paradigma, porque hay personas que creen que los dibujos animados son para niños, por ejemplo. Pues nada más falso que eso, ¿no? Todo depende de nuestras creencias, nuestros paradigmas. Y ahí vamos entonces con la palabra importante, aceptar. Aceptar las diferencias, aceptar los cambios, aprender. De eso se trata la vida. Entonces te invito a que lo veas, que disfrutes, no solamente del video como tal, sino también de la historia y reflexiones con respecto a ello. Al final del video te daré mis conclusiones. Había una vez una señora llamada Ana que se había enfrentado a muchas dificultades en su vida.
Se había divorciado hace algunos años y se sentía sola y triste. A pesar de que quería hacer cambios en su vida para sanarse, se le dificultaba aceptar que tenía problemas emocionales y que necesitaba ayuda. Ana creía que lo sabía todo, y que podía manejar sus emociones por sí sola. No quería que nadie le dijera qué hacer o cómo sentirse. Sin embargo, su dolor y tristeza empezaron a afectar su salud física y mental. Tenía problemas para dormir, se sentía ansiosa y cada vez se alejaba más de sus amigos y familiares. Un día, Ana decidió buscar ayuda y acudió a un terapeuta para hablar sobre sus problemas. Sin embargo, cuando el terapeuta intentaba guiarla hacia la aceptación de sus emociones, Ana se resistía y argumentaba que sabía lo que estaba haciendo. No quería aceptar que necesitaba ayuda y que sus acciones y pensamientos estaban afectando su vida de manera negativa. Con el tiempo, Ana empezó a darse cuenta de que su resistencia a aceptar sus emociones y pedir ayuda estaba empeorando su situación. Finalmente, decidió abrirse a la idea de aceptar sus emociones y trabajar en su sanación. A medida que empezó a aceptar sus emociones y a trabajar en ellas, encontró la paz interior y la felicidad que había estado buscando. En conclusión, la historia de Ana nos enseña la importancia de la aceptación y de pedir ayuda cuando la necesitamos. A veces, creemos que lo sabemos todo y que podemos manejar nuestras emociones por nosotros mismos, pero la verdad es que a veces necesitamos ayuda para sanar. Si nos resistimos a la aceptación, podemos empeorar nuestra situación y prolongar nuestra tristeza y dolor. Aceptar nuestras emociones y pedir ayuda es el primer paso para la sanación y la felicidad. Como te diste cuenta, Ana representa a esa persona que tiene problemas para aceptar, e incluso aceptar sus propias emociones, aceptar cómo se siente, aceptar que necesita ayuda. Eso seguramente lo has vivido o lo has visto en personas que tú conoces. El llamado es, primero, a que revises qué clase de mente tienes, cuál es tu estilo de mente. ¿Es flexible? ¿Es rígida? Eso es muy importante manejarlo, identificarlo. En otros videos he hablado de esto. Puedes visitar mi canal de YouTube, Hablando con Dalia Coach, y ahí vas a encontrar videos en los cuales he hablado acerca de la mente rígida y de la flexibilidad. Y voy a seguir hablando de eso porque es un tema extremadamente importante para vivir mejor y también para evitar convertirnos en personas tóxicas que podemos incluso dañar nuestro entorno. Entonces, en este video, como ya viste, está la reflexión y un aprendizaje importante. Cómo logra mejorar su calidad de vida solamente por aceptar y buscar ayuda. Es necesario que revises, reflexiones y si necesitas ayuda para transitar de la mente rígida a la flexible, pídela, búscala, incluso escríbeme, porque no creas que es fácil cambiar de un día para otro de rígida a flexible, y peor si tú no te das cuenta, no sabes que tienes mente rígida. Entonces, espero te haya gustado, que lo hayas aprovechado, y bueno, sigue en contacto con mis videos, sigue en contacto conmigo a través de mis puntos de contacto, redes sociales, YouTube, Hi, y así podrás seguir compartiendo tus inquietudes y seguir aprendiendo, que para eso venimos. Me despido por ahora, como siempre, generando valor para el bien común. Se despide, hasta la próxima, Dalia Borges.